alguna pregunta en los colegas? Doctora Isabel Mora y luego Mauricio. Bueno, pues para mí también ha sido muy gratificante poder participar escuchándolos a ustedes y creo que eso es algo que tendríamos que estar haciendo ahorita. Los académicos estamos cuestionando desde dónde investigamos, desde dónde estamos haciendo investigación. Y bueno, yo me voy a centrar en algo, creo que todo los compañeros dieron mucha pauta para mi reflexión precisamente. Y a mí una de las cosas que me preocupa, incluso como parte de antropóloga que soy, ahora sí muy disciplinaria, de licenciatura, maestría y doctorado, y por eso a mí me preocupa. Y yo quisiera empezar a discutir que se planteó qué es la interdisciplinariedad, porque ahora precisamente, y bueno, retomando lo que decía Neira, ¿cuál es el papel ahora del antropólogo en la política pública y todo esto? Y yo sí me preocupa porque dentro, Rosalba, que por cierto te mando un saludote, desde acá y es mucho gusto verte. Me preocupa porque ahora la misma ciencia nos están planteando esas políticas de qué estudiar, porque ya los problemas están surgiendo desde el gobierno. Y yo quisiera retomar lo que decía Bourdieu: ya no hacemos investigación, ya quieren que resolvemos problemas de la agenda del gobierno. Ese es un problema que ya Bourdieu lo decía desde hace rato, y nos están implementando dentro de la agenda qué es lo que debemos de estudiar. Y además de eso, sus incidencias y sus impactos, ¿no? Porque de otra manera, obviamente no nos financian los proyectos porque no está dentro de esa política pública que nos están pidiendo. ¿Hacia dónde vamos la investigación? Donde se nos exige la interdisciplinariedad en un proyecto. A mí me interesa mucho abordar el problema de la epistemología, que ya lo hemos abordado. Epistemología, como se ha dicho, ¿no? Es generar conocimiento y desde dónde lo estoy generando, ¿no? Esa es una parte y que yo veo, ahí está la investigación, ¿no? Dentro de lo que yo puedo decir a partir de la interdisciplinaridad, ya entra y está dentro de un problema de investigación donde ya no de investigación, ya un problema social, y ahí sí debe de entrar la interdisciplina. ¿Cómo resuelvo un problema social? Entonces sí entra la interdisciplina, porque efectivamente necesitamos miradas de físicos, de agrónomos, para un problema que detecta la antropología, pero el nivel ahora sí, de conocimiento tiene que ser disciplinario, porque la disciplina mantiene obviamente una naturaleza del conocimiento, y es de donde nos ubicamos, que dialogamos en el conocimiento con otras disciplinas, pero se nos exige la interdisciplinariedad, se nos exige los impactos, se nos exige las incidencias, y entonces la pregunta es: ¿qué estamos? ¿O estamos resolviendo ahora sí problemas de las políticas públicas, o estamos haciendo realmente una investigación, ahora sí como le llaman ahora en los conceptos, ¿no? De frontera o algo? Esa es una parte que sí nos estamos cuestionando. La antropología se está diluyendo, ya no es antropología. Yo como antropóloga veo que ya se diluye el método, hablábamos la etnografía, los métodos, porque se está diluyendo una perspectiva de conocimiento, ¿no? Que las mismas instituciones nos están exigiendo estos procesos. Entonces yo por eso hablo, ¿no? Desde dónde estamos precisamente
generando estos conocimientos, pero que son políticas que se nos están implementando a las propias, a las propias investigaciones, que estudiar, incluso cómo estudiar, ¿no? Entonces, ese es un grave problema, o no vas a tener apoyos, simplemente porque no cumple los requisitos que nos está implementando el Estado para financiar una Bueno, investigación. con el composite sí. Bueno, ese es un poco, y creo que estos diálogos hay que empezarlos a hacer, por eso celebro mucho esto, porque precisamente se habló mucho desde esta parte epistemi, ¿no? Del epistemi, desde dónde, ¿no? Y bueno, yo lo dejaría ahí. Mauricio, ¿o quiere alguien responder antes? Yo voy a complementar. Pues buenas tardes, compañeros. Quiero compartir una reflexión que se deriva de sus comentarios, ¿no? O sea, sus participaciones, la manera como entraron, me parece que entraron como en diferentes rangos, ¿no? Como aludiendo a diferentes niveles de la discusión política científica, pero como que nos hemos ido acercando. Y considero que el concepto de ciencia ciudadana es fundamental para discutir política científica, ¿no? O sea, está en el enunciado de este conversatorio. Entonces, ¿qué entendemos por ciencia ciudadana? Voy a decir lo que yo entiendo. Para mí, ciencia ciudadana es un concepto que viene a partir de la discusión sobre conocimiento local, conocimiento tradicional, conocimiento científico, que se postulan en principio como antípodas y que dentro de un sector de antropólogos, pero no solamente, se entiende como una tensión y un proceso de negociación entre lo que produce la ciencia como saberes que entran en diálogo con conocimientos de la propia población. Y son conocimientos que están siendo puestos a prueba, ¿no? Estamos cuestionando también el hecho de que las comunidades no poseen saberes que se mantienen estáticos a lo largo de las generaciones y de los tiempos, sino que son conocimientos que están siendo puestos a prueba continuamente. Entonces, el concepto de vida cotidiana es fundamental para entender cómo la población recupera, adapta, ¿no? Hace también una discriminación y pasa por un filtro aquello que se deja pasar, digamos, o aquello que se comparte a la ciudadanía en relación a muchos aspectos, a los aspectos que tienen que ver, por ejemplo, usted, doctor Hugo, mencionó la cuestión de las plataformas digitales, ¿no? Las plataformas de comunicación social, ¿no? Que son el WhatsApp, el Facebook, etcétera, etcétera. Y un proceso muy interesante. Yo el día de ayer escuchaba a un funcionario del gobierno de Querétaro en donde él hablaba de impulsar una ley para limitar el acceso, poner una serie de candados para que los niños no puedan acceder a contenidos de pornografía, de violencia, etcétera, porque había una parte de la bancada en el estado de Querétaro donde mencionaban que eso estaba propiciando también una descomposición de la sociedad. Entonces, en principio me pareció que era una postura hasta cierto punto conservadora, ¿no? Pero por el otro lado es justamente lo que una sociedad hace cuando está siendo impactada por una serie de innovaciones tecnológicas y que se convierten también en innovaciones sociales, en términos de la organización, en términos de los significados y de los contenidos que están atrás de esas nuevas tecnologías. Entonces pienso la ciencia ciudadana como esa tensión y como la praxis, o sea, las prácticas y los significados que acompañan a esas prácticas y que están siendo continuamente puestas a prueba. Entonces, yo creo que la política científica, por ejemplo, hablemos de Composite y de los diferentes programas que usted denunció,
hay varios proyectos que están dialogando y están generando un empoderamiento de la ciudadanía en términos de transmisión de conocimientos, ¿no? Me ha tocado ser árbitro, ¿no? Dictaminador de algunos proyectos y verificar, conocer los resultados y los impactos, y me parecen que son cosas que sin ponerse la camisa de los proyectos prioritarios, ¿no? Dentro de la perspectiva del Estado, atienden muy bien algunas causas o algunas necesidades importantes, como por ejemplo la preservación de las lenguas indígenas, ¿no? Pero también veo que el alcance de la política científica a veces se pierde y se desvía de los propósitos fundamentales que es realmente ese empoderamiento. Y me quiero referir, por ejemplo, a dos cuestiones. Una tiene que ver con el manejo del lirio acuático aquí en la presa de San José, en donde hay un problema evidente, en donde la ciencia tiene respuestas para hacer un control eficiente y para remover y atender las causas que están llevando a la degradación de ese vaso de agua. Sin embargo, intereses políticos, básicamente los conflictos entre gobierno municipal, gobierno estatal, desde mi punto de vista, han impedido que la ciencia intervenga y que reciba los apoyos suficientes para hacer esa intervención. Luego, voy a hablar acerca del problema que nos acaban de compartir los comuneros o ejidatarios, vecinos, ciudadanos de la comunidad de San Marcos en el municipio de Mezquitic. Ellos nos acompañaron la semana pasada y también han grabado un par de programas de radio con gente, investigadores del programa de Agua y Sociedad, y ellos nos expusieron con mucha claridad el proceso de despojo de tierras, pero sobre todo una cosa que para aquí me parece fundamental comentar, que es el hecho de que los fraccionadores, que son familias que tienen mucho poder aquí en el económico y político, además de que arrebataron esas tierras y construyeron fraccionamientos para la clase media potosina, no pensaron, no diseñaron, les valió absolutamente construir los sistemas, la infraestructura para el manejo del agua. Entonces, arrebataron las tierras y todo el agua de drenaje va a dar a lugares que no están preparados, se está filtrando el agua sin tratamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros decimos, la ciencia tiene desde esta perspectiva respuestas efectivas para el manejo del agua de drenaje, etcétera, pero la manera como los intereses empresariales, en este caso el dinero, vamos a decir, los intereses ahí, se imponen acerca de una racionalidad en el manejo de los recursos naturales. Y de esa manera, pues estamos simplemente contando la historia y los procesos que se están sucediendo en diferentes partes del mundo. Ahora, digamos, puedo continuar con otros ejemplos así, que es el caso de la empresa Vidanta, esta empresa de un empresario mexicano, ¿no? Tiene su emporio, bueno, uno de sus principales proyectos en lo que se llama Nuevo Vallarta, en Nayarit, y que realizaron un sobrevuelo con 2 helicópteros en la zona del sótano de las golondrinas, a pesar de que la comunidad emitió, digamos, comunicó su negativa que se realizara ese sobrevuelo porque se estaba proponiendo justamente en las fechas, en la temporada de anidación. Y una funcionaria del gobierno estatal, ¿no? No voy a mencionar, pero relacionada familiarmente con un parentesco con el gobernador del estado, emite una autorización para que se lleve ese sobrevuelo. Y en estos momentos la comunidad está organizada, está molesta, está indignada. ¿Por qué? Porque se trata de una violación a su territorialidad. Entonces, la ciencia ciudadana está depositada en los conocimientos y los saberes de una población, en este caso el barrio Unión de Guadalupe, que comunicó
en tiempo y forma las razones y por qué no se autorizaba los sobrevuelos. Entonces tenemos un problema, una cuestión que resolver que no depende, digamos, de una postura científica, no podemos cuestionar las bases éticas o epistemológicas, ¿no? Que generan el conocimiento, pero tenemos una cuestión de poder. Y el poder está básicamente definiendo también muchas de las cuestiones que deben ser investigadas y las que no deben ser investigadas. Hasta ahí dejo mi comentario. La doctora Rosalba pidió la palabra y no sé, vamos a tratar de ser concretos. Si hay preguntas del otro lado, no las hay, entonces tenemos un poquito de margen. Adelante. Y después el doctor Hugo. Sí, muchas gracias. Fíjense que reflexionando sobre lo que acaban de comentar, quisiera que no se malinterpretara lo de las áreas estratégicas. Si bien en San Luis Potosí hay una definición de áreas estratégicas, quien propone precisamente los proyectos o soluciones a algún problema público y que se suscriba a esa área, pues son precisamente la comunidad científica. Nosotros no damos el problema, ustedes nos plantean los problemas y si se sitúa en una de las áreas estratégicas, únicamente se clasifica, que es distinto a emitir una demanda específica de un proyecto en particular. Me gustaría que eso quede muy claro. Y en ese sentido, también no perdamos de vista, aunque sé que puede haber toda una discusión muy grande con los académicos, pero cuando un tema entra a la agenda pública es porque se reconoce que es un problema de carácter público reconocido por la ciudadanía, no es algo que imponga necesariamente el gobierno. Ese es parte precisamente del diseño de la agenda pública. Aquí ahorita comentaban, y lo comentaba la doctora Neira, y lo comentaba también la doctora Isabel, pues el tema de la interdisciplinariedad. En el COPOSIT pasa todo tipo de especialistas de todas las áreas de conocimiento y lo que a mí me ha correspondido ver y escuchar en las distintas discusiones de los múltiples grupos de especialistas que hay, es que al final del día, cuando se quiere implementar una acción en la que tiene impacto la sociedad, debe haber una intervención de los de ciencias sociales precisamente para que las comunidades se apropien, tengan esa socialización del conocimiento, que no siempre todos los grupos de especialistas lo pueden bajar al nivel de la comunidad. Ahí es cuando se habla pues que debe ser un tema interdisciplinario. En todos los proyectos de investigación debiera de haber esa socialización del conocimiento. Y lo vemos precisamente incluso ahora en el SNI, que les piden a ustedes divulgar el conocimiento, porque muchas áreas o muchos investigadores únicamente hacen difusión del conocimiento, no divulgación del conocimiento para que toda la sociedad se apropie precisamente de ese conocimiento. Yo les decía, o suelo decirle a los investigadores, ni todos los investigadores son buenos divulgadores, ni todos los divulgadores son investigadores. Eso es lo que encontramos hoy en la realidad y los han obligado precisamente a bajar ese conocimiento técnico a un diálogo con la sociedad que no se daba. Ya hay áreas muy específicas que es difícil que lo hagan. En ese sentido, me gustaría que no perdamos eso de vista y que no se malinterprete. Con relación a la importancia de la ciencia en la solución de los problemas públicos, ahorita usted lo comentaba, doctor, precisamente a través del COPOSIT se diseñó un programa de intervención de combate al lirio acuático en la presa de San José, se acaba de concluir. Y es precisamente gracias a ese interés del gobierno en escuchar las voces de los expertos. En ese grupo, que es el ejemplo más claro que yo tengo de política pública desde el sector de ciencia y tecnología, confluyeron todos los actores, federales, estatales, municipales, académicos y académicos de universidades, de centros de investigación, especialistas en la materia,
y además de la propia comunidad afectada. No es fácil coordinar grupos tan grandes de discusión. Se requirieron muchas reuniones, muchas discusiones y al final tampoco se logra estar de acuerdo al 100% de todos los que participan, pero se hizo. Entonces, ahí yo les decía en mi primera intervención, se visualiza aún más el interés del gobierno en escuchar las voces desde la comunidad científica en la solución de problemas del Estado. Este es un ejemplo, les podría dar otros más que actualmente se están trabajando, pero creo que hemos logrado avanzar y se requiere avanzar aún más. Gracias. Muchas gracias, Rosalba. El doctor Hugo, le damos la palabra, después de él a la doctora Neira, y con eso estaríamos cerrando este primer conversatorio. Esperamos que más adelante podamos organizar nuevas intervenciones. Adelante. Sí, muchas gracias. En el lago de Pátzcuaro se combate el lirio acuático desde 1980. No sé si han ido últimamente a Pátzcuaro, pero hoy prácticamente se puede caminar sobre el lago de Pátzcuaro. Se está secando. Convendría comunicarse con quienes ensayaron distintas técnicas para combatir la invasión del lago del lirio acuático y han fracasado. Bueno, esto como detalle, y para no bajarles el optimismo, sino para que traten de ver qué pasó en Pátzcuaro, que las cosas están tan mal. Yo por último, dos cositas. Primero que Foucault nos enseñó que el poder está en toda la sociedad. El poder está en una familia, el poder está en una relación de pareja, el poder está en una institución, etc. Y para enfrentar esto que exige el Estado ahora, que quiere dirigir la investigación de acuerdo con sus intereses y no con los intereses de la comunidad, pues hay que unir fuerzas, hay que engendrar poder, ¿sí? Porque la interdisciplinariedad se la puede ir incorporando de a poco. Por ejemplo, ustedes, no sé si recuerden, yo creo que soy de los mayorcitos acá, que el diccionario de la Real Academia, en los años 70, sobre todo en la época nefasta de la dictadura de España, no se incluían palabras habladas en América Latina, palabras que eran de uso cotidiano en países como México, Argentina, Chile, etc. Y ahora ponen incluso la palabra aiga. Cambiaron de criterio y lo cambiaron en función de Wittgenstein, su concepto de juegos de lenguaje. ¿Qué son los juegos de lenguaje? Esto que hemos tenido hoy. Hemos platicado y a lo mejor mucha gente que escuchó, hubo gente que no conocía el concepto de epistemología. Quiero decir, los juegos de lenguaje es el uso del lenguaje, no la corrección del lenguaje. Es decir, por supuesto que en la ciencia el lenguaje tiene que estar unificado, pero cuando investigamos comunidades, tenemos que tratar de captar en el diálogo cómo es el uso del lenguaje y qué palabras están cargadas de poder y otras están cargadas de una simple resignación, ¿no? Es decir, además, la influencia de la Iglesia en el país, sobre todo en las comunidades rurales, ha sido muy fuerte. Pero también se puede usar. Yo recuerdo marchando con Benito
en medio de una lluvia tremenda, que íbamos a hablar con los que producían Zamora, producían en Zamora, me dice Benito de pronto, es bueno sufrir, maestro, porque cuando uno sufre, logra su objetivo. Yo dije, bueno, él convirtió una idea de la Iglesia Católica en una interpretación de cambio. Sufrimos, pero vamos a lograr nuestro objetivo. Por eso digo, ¿qué significa el lenguaje? ¿Cómo estudiar el lenguaje? Hay lenguajes de poder, lenguajes de subordinación y lenguajes de creación. Bueno, agradezco muchísimo que me hayan permitido compartir con ustedes este muy interesante diálogo y espero que la ciencia triunfe sobre el poder que pretende disciplinar qué es lo que hay que estudiar y qué es lo que no merece ser estudiado. Muchas gracias y un gran abrazo a mi amiga Neira y un afecto grande para José, Javier, Rosalba y me olvido el nombre, aparte de Neira, la otra persona. Hortensia, Mauricio, Hortensia, Mauricio, bueno, Isabel. muchas gracias. Sí, muchas gracias. Neira, adelante. Sí, pues quiero agradecer a todos los participantes por vertir tan interesantes reflexiones sobre un tema que nos convocó el día de hoy en este conversatorio, que esperamos que no sea el último, por supuesto, y que finalmente nos lleva por las rutas que nos interesa empezar a tejer entre todos, ¿no? Creo que la antropología es una disciplina que sí nos permite estar cuestionando siempre cómo generamos el conocimiento, los aportes de las poblaciones con las que, para las que, de las que hacemos las investigaciones, pues es fundamental, ¿no? Y es una disciplina que nos permite reflexionar sobre cómo se comunican estas personas, los lugares que vamos ocupando a lo largo del proceso de investigación, cuestionarlo porque son muchos, no es uno solo y definitivo. Entonces, este tipo de reflexiones en la producción de conocimiento desde la antropología, pues es muy, muy importante. Pues esperemos seguir entonces en otras sesiones de estos conversatorios promovidos por el Colegio de Profesores. Y muchísimas gracias a todos y un abrazo, Hugo, a la distancia. Otro abrazo, Neira, gracias. Y gracias por la invitación. Pues estamos despedidos y despedidos de este conversatorio. Nos despedimos.